¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en este podcast y que además agradezco la presencia de mi querido Mario Muchas León. gracias, ¿Cómo estás? Aurelio. Buenas tardes. Nada que agradecer, es mi obligación. Sí, hombre, y además qué bueno, ¿no? Que tengamos oportunidad de platicar en voz alta sobre los diferentes temas que ocurren hoy en Querétaro y en México. Mi querido Teniente Mérida, un gusto que estés con nosotros. Un gusto es para mí, el placer es mío. Gracias y bienvenido. Bienvenido. Adán Olvera, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes. Y como siempre, saludos a nuestro muy amigo. contento y de que esté también, aquí Rodrigo Mérida, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hombre, no Bueno, sabes a ver el si- gusto que me da. A ver si se puede. Sí, Va a sí, necesitar más manos, pero Sí, aquí bueno. en el foro de Expreso, ¿eh? El foro de Expreso Recién Querétaro. renovado. Saludos a Miguel Ángel Álvarez. Como Saludos. siempre, a nuestro amigo Miguel Ángel Álvarez, que también es titular en este La espacio banda te saluda. de reflexión y análisis. La banda te saluda. La porra te La saluda. porra te saluda. Miki. Oye, hay un tema, a ver, está en la mesa, está en el pupitre, está en la discusión pública, en los medios de comunicación, estos hechos que ocurrieron, dos, particularmente la semana pasada. Uno el jueves en la zona de Los Arcos y también Bernardo Quintana, y luego el otro en Junípero Serra, donde lamentablemente mueren y dos mujeres o dos personas en una situación de irresponsabilidad, de alcoholismo, de situaciones que tienen que revisar y atender las autoridades municipales y estatales, mi querido Mario León. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que Con una prevención. política pública, ¿no? Yo creo que con prevención, ¿no? Haciendo conciencia también personal, ¿no? El borrachazo de los Arcos, por ejemplo, Pero es empezó la responsabilidad de gente a cada decir quien. que el semáforo, decían, ¿no? A ver, dime qué semáforo va a parar un borracho a las 6:30 de la Es mañana, ¿no? responsabilidad porque de no cada había- quien tomar el volante. Si tomaste y tú te subes al coche, es tu responsabilidad. No va a haber un policía atrás de ti persiguiéndote para Por detenerte eso y teniente, evitarte pero es un choques. tema de conciencia Claro, humana, si tú tomas, tú eres el familiar. responsable de subirte No, al bueno, coche. lo que menos hay cuando se ingieren bebidas embriagantes es conciencia. De hecho, se va perdiendo. Sí, Y claro. lo mezclas. Sí. todavía ¿Cómo lo hacer? mezclas. Sí, ¿Cómo claro. hacer para mantener esa conciencia? Decir, ya no puedo, ya no debo, va mi familia, o voy solo, quiero llegar a mi casa, me esperan, en fin. ¿Cómo hacer esa conciencia? Tiene que haber también una política pública que trabaje y que atienda Ese es ese el tipo punto, de una situación. política pública establecida, bien diseñada para evitar el alto consumo de bebidas embriagantes. Me decía Mario ¿por León dónde le empiezas? que se empieza en Querétaro, hay registros de que en lunes hay gente que ya está bebiendo, en lunes, Es que alguien martes puso y fecha miércoles para y eso. jueves. Pero Alguien además no en pregunta, sus alguien casas, puso o sea, fecha. en antros. Tú te vas a un antro el lunes, Ajá, hay ajá. antros que abren los lunes, Sí, claro. martes, miércoles. Siempre están pues, por lo menos a la mitad. Sí. O sea, digo, no es malo, es síntoma, No. es síntoma de una buena calidad de vida, también hay que decirlo, Sí. pero también creo que ya se nos está pasando la mano en Querétaro y también creo que lo que sí se les pasa la mano en el tema de la autoridad es la falta de vigilancia sobre esos lugares, que está bien que abran, que vendan, Sí, que sí, qué claro. bueno que hay gente que pueda pagarlo todavía y que tenga el tiempo Pero de es lo que meterse. dice Mérida, ¿a poco necesitan un policía, una pilmama, todos los ciudadanos No, pues, detrás pero, de ellos? pero yo le preguntaría al teniente Mérida, ¿hace cuánto que tú ves rondines, por ejemplo, aquellos que le dan el carrusel? Operativo Carrusel. Por ejemplo, Pero ya el presentaron carrusel esta para semana. limitar la velocidad. Dime tú, ¿cuándo detienen a alguien que vaya en Bernardo Quintana a alta velocidad? Yo los veo todos los días a 100 por hora o más de 100 por hora. Sí. No hay una patrulla que los detenga, no hay uno. Y sobre Sí se cualquier da. avenida, ¿eh? Presentaron se ya dan, un se los decálogo, Teniente Mérida, ¿no? Sí, se presentaba, pero algo importante es el tema que se tocó. Audiencia de la responsable, o algunos le llaman la probable, Sí. pero ya está comprobado que es la responsable de haber causado la muerte de una mujer. Creo que está clarísimo que... El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero eso Veía qué es? yo en la espalda de la mujer que estaba siendo procesada. Eso Era una traía. sudadera negra con esa leyenda Bueno, es en la una espalda. creencia personal, Sí, o sea, religiosa, una sí, religiosa, pero eso no ¿no? le exime de Ustedes- responsabilidad, No, teniente. exactamente. Esa es la leyenda que yo leía de espalda En la cuando el audiencia. juez le decía en la audiencia que era su responsabilidad haber tomado el volante en las condiciones en que se encontraba, porque la química forense encontró metabolitos de marihuana, alcohol, mezclados a las 6:16 de la mañana, Imagínate. se queda dormida, la testigo Sí. que le señala La al juez cruzada, pues. baja del vehículo, se la encuentra y le dice, me quedé dormida. Llega la policía, toma ¿Es lo primero que conocimiento dice ella? y también Sí. le dice a la policía, me quedé dormida. A esa velocidad se quedó 100 dormida. kilómetros por hora, cuando te pisó quedas el dormido, acelerador. si les ha pasado en la carretera, Sí, claro. presiona O sea, el le puede acelerador. pasar a cualquiera, Teniente Mérida. Y sí, pasó no algo le puede similar. pasar a cualquiera. A cualquiera Ah, que se cualquier amanezca. ser humano Sí, que se amanezca. claro Bueno, que sí. por eso digo Sí, a sí, cualquiera sí, que Ajá. cometas esas Algo irresponsabilidades. muy importante son las cámaras de seguridad que sí observan a las 6:16 con 58 segundos que el Hyundai, donde viaja Mitzi y Martín,
comienza a acelerar a 20 kilómetros por hora y se percata y llega la Mazda CX-30 y los impacta. Lo que yo sí creo es que nos estamos quedando con el hecho mismo del choque de los arcos, que fue muy llamativo por el cruce en el que se dio. Pero yo insisto en que no nos quedemos solo con eso, porque va a seguir habiendo borrachazos. Sí, claro. O sea, a lo mejor no en esa esquina. Lugo al día siguiente. Pero tiene que haber, otro tipo de acciones, y también hay que decirlo, también como ciudadanos tenemos que adaptarnos a no normalizar que te tomas 3, 4 cubas y manejas, o te tomas 6 y manejas. Sí. ¿Por qué? Porque nadie te detiene. Si no te detienen al mediodía yendo a 100 kilómetros por hora en Bernardo Quintana, mucho menos te van a detener a las 4 o 5 de la mañana cuando vas briago ¿Por qué manejando. ¿Por qué en otras latitudes? Y por eso lo sigues haciendo. En otras latitudes no pasa porque sí los detienen. Ya se dio un decálogo. Si hay esta una mañana. patrulla que los detenga. Ya se dio un decálogo. Pero van a reforzar los alcoholímetros, mayor presencia, van a triplicar personal. Operativo Carrusel. A manera aleatoria, a manera permanente. Pero no solo en algunos. alcoholímetros, o sea, que en general la policía esté pendiente de lo que pasa en las calles. Porque El de repente los vemos, o sea, por ejemplo, en la mañana está el tráfico, incluso en un tema de tráfico. Está lleno, por ejemplo, 5 de febrero cuando estaba la obra. Estaba el tráfico de No ves de a 2 un horas, policía en ningún una lado. sola patrulla no la ves, aunque sea para acompañamiento. Ahora mira, y se te meten por la derecha, por la izquierda las motos, o sea, es un desmadre. Es un Sí. desmadre y no hay quien lo arregle. a ver, le preguntaron a la secretaria de Y la va a Juventud, seguir habiendo borrachazos. a Virginia Hernández, oiga, ¿qué datos para hacer una propuesta de esta naturaleza? Yo busqué algunos datos en el INEGI. Hay 24,000 personas mueren por accidentes automovilísticos provocados por el alcohol al año en el país, según el INEGI. Hoy traemos Hay una que nota del referir, diario de Querétaro, que es 7 de cada la 10 segunda causa de accidentes, muerte. 7 de cada 10 accidentes están provocados o relacionados con el consumo de alcohol. Sí. Sí, la Necesitamos CEJUVE lo datos. reconoce que en Querétaro es Necesitamos segunda datos. causa de muerte en los jóvenes. Así es, y luego entonces, como decía bien Solo Mario, por debajo, dónde hay que tristísimo, empezar? solo debajo de los suicidios. Imagínate, de los si ese suicidios. primer lugar es suicidio. El suicidio y luego En los los jóvenes. accidentes viales. Entre los jóvenes entre 20 y 39 años de edad, el mayor número de accidentes Entonces, ocurren insisto, por a el ver, consumo de alcohol. Alejandra N. está detenida, está detenida, la van a castigar, pero a ver, el problema es más allá de Sí, Alejandra claro, N. creo yo. Es un problema Es un institucional. asunto de una política pública, insisto. Y de las de casas diseño. también, y nosotros como automovilistas y como Sí. consumidores de alcohol Pero también. Teniente Mérida, ¿a poco sirve que digan, ahora van a ser 46 años de prisión y además no vas a poder salir con confianza? Decía el secretario de gobierno, Eric Udiño. Les vamos a quitar la licencia. Bueno, eso me da risa, ¿no? da Porque risa. creo que el tema es más de fondo, como bien dice Mario. Ayer lo comentabas Es tú, un ¿no? tema de También. patologías a ver, sociales. cultura es que personal. no sería de risa si Cultura. entonces van a empezar a detener automovilistas aleatoriamente para decir, ¿traes licencia? No, traes licencia simplemente para si atrás. rebasas el límite de velocidad que te imagina? detengan y que te Sí. multen. Botón de Sí. taxi seguro. ¿Será la solución? También. Y Podría ahora, ser. Esto es lo que se ha y propuesto. otra, botón de taxi también, seguro. alguna aplicación donde contrates un chofer temporal y que te lleve en tu propio auto. Y es más, el valet parking, como también te Alguien entrega decía, un Se coche busca cuando estás regular lleno. que el ballet parking, al verte que estás ahogado, no Exactamente. te entregue las llaves. Exactamente. Pero si se estás tiene ahogado, que chofer. regular. Si estás Se ahogado tiene que de regular borracho, porque el ballet parking no se puede es que no tiene, Debe no tiene haber la alguna autoridad, alternativa. no Sí, tiene la no, autoridad ¿cómo? del ballet parking para Sí. negarte las llaves de tu ¿Cómo, vehículo. cómo va a no Hay entregarte que tu bien, regularlo, no? A ver, si es Exactamente. tuyo. Entonces hay claro. que regularlo porque si el ballet parking te ve que estás ahogado, no te va a entregar Pero las tú llaves. crees que ¿Cómo es lo un van a tema hacer? de leyes, de decir aquí esto está prohibido así, o de conciencia. Es que si mi no querido les Teniente prohíbes, si Mérida. no les Claro, prohíbes, si no sí. les pones leyes, hacen lo que quieren. Se me Sí. ocurre hasta una, Hacen hasta lo que una quieren. aplicación así como de Uber, pues que contrates a algún chofer que esté disponible en la madrugada, que se apunte a A la mí gente. Es un área de oportunidad porque el mismo negocio te lo ejemplo, puede dar. A mí, ¿sabes Puede qué me dijo una exactamente. persona del auditorio? Me dijo, ¿y por qué no cierran las cantinas? ¿Y por qué no cierran las vinaterías? No, ¿Y por qué tampoco prohíben, cerrarlo. ¿por qué No, no no. prohíben la venta? Pues ese es el otro extremo. No, a ver, con Tenemos que ser eso no te me metas, responsables. Aurelio. por No, favor. pero No. si somos No, responsables... Te voy a pedir, por favor. que- Eso no es una No, solución. vamos a borrar esa parte, vamos a borrar esa parte. Se edita. Eso que edita, por esto favor se no lo edita. hagan ni por error. No, pero de conciencia social, que eso es lo más importante. Pues- por ejemplo, dicen, tú vas y te tomas una copa y te ven tus hijos y entonces vas generando una situación que parece normal y te ve un muchacho que tiene 22 años y dice, bueno, pues yo también puedo tomarme 2 cervezas y 3 tequilas y No, también y puedo salir a fumarme un manejar. porro. Y Y fumarme un fumarme un porro en porro. el Es que es caso tu de... Y ocurre una responsabilidad. desgracia. Sí o no tomas las llaves de tu coche cuando consumiste alcohol. Oye, pero ¿Sí Mérida, o no? Sí, pues, aquí, responsabilidad aquí el de cada asunto va más allá. Aquí en Querétaro y en este país, bueno, en Querétaro y México, se dan licencias de conducir a gente que no debería de tenerlas. Ni No examen saben, hacen. no saben para qué sirve una palanquita que está en el volante del lado izquierdo. Se llaman direccionales. Direccionales. Ándale. La gente piensa que se gasta gasolina si la activas. Sí, se gasta Entonces, la batería. entonces, el problema es ese, no saben ni conducir en Eso sus es cultura, cinco falta de sentidos. cultura En vial sus de 5 todos. sentidos. Imagínate a alguien intoxicado de Sí. alcohol y marihuana, menos. Mira, por ejemplo, en Constituyentes, donde está el diario, hay unos letreros así grandísimos, no uno, hay como 6 de no estacionarse.
¿Y todos los días no hay un coche, hay 40 coches estacionados. ¿Qué me dices, la calle Juárez en el centro? A ver, por ejemplo, la calle Juárez en el centro, donde tapan, por ejemplo, es uno de los dos carriles tapados. ¿Sí? No hay quien los multe. No. ¿Tú manejas, Mario? Sí, claro. ¿Tú manejas? Todos sí. Conduzco y manejo mi vida. ¿Se han pasado algún semáforo? Nunca. Yo sí, alguna vez, en la madrugada sí. Fíjate que a mí me ha pasado, voy a las 5 de la mañana, vamos al radio a las 5 de la mañana, y está el alto, y luego digo, no sé si me paro, y luego llega atrás un borrachazo, y se impacta conmigo. Mejor también es un peligro. Mira, los horarios en los que uno conduce, que también son las más horas, 5 de la mañana, a mí me ha tocado ver cada cosa en Paseo 5 de febrero, cada cosa. Sí. Bueno, de miedo. A mí en la bajada de la 57 me tocó uno en sentido contrario. Te rebasan a 120 kilómetros por hora en Bernardo Quintana, que no nos engañemos, esto es diario. Hombre, entonces, diario. ¿quién tiene la responsabilidad? Pues el que va manejando. Todos. Yo creo que es un tema integral. Es de conciencia, pero también de autoridad, de presencia de la autoridad, creo yo, que tiene que tener. Y ahora también otro tema, presencia. los bares, por ejemplo, con el horario recortado, muchos cambiaron el giro, el concepto, y entonces generaron un concepto como ese de los dolidos y las dolidas que hay. ¿cómo donde a las 4 o 5 de la tarde ya empiezan, o sea, el ambiente que antes empezaba a las 10, 11 de la noche, ahora empieza a las 4 o 5 de la tarde. Sí, claro, bueno, señores, tenemos que hacer pausa, Mario y León, tenemos que hacer pausa. Teniente Mérida, como siempre. Gracias. Adán Olvera, hacemos Gracias. una pausa. No olviden Regresamos. vernos en Vernos y escucharnos en todos lados. Spotify, YouTube, todos lados. En todos lados. Y también en Radar 107.5. También ahí estamos. Bueno, regresamos y podemos hablar de eso de despechados, dolidos, enojados, encabronados y demás. Eso, y toda la oferta hombre, qué horror. actualizada. Dale, hacemos la pausa y volvemos enseguida con más. Bueno, ya estamos de regreso en Blanco y Negro, como siempre muy amable por su compañía y además hablar de un tema que me parece importante por lo que significa para Querétaro, el generar una cultura en favor, en defensa de los animales. Decía el otro día el gobernador Mauricio Curi González, para los que no tienen voz, que no pueden hablar, que no se pueden defender. Mario León Leiva, seguimos en esta conversación. Adán Olvera, ¿cómo estás? Buen día. Y mi querido Teniente Mérida, bienvenido además como siempre. Muchas gracias. Otra vez, como siempre. Nuevamente bienvenido. Nuevamente, como siempre. Sí. Y bueno, vamos a platicar en este espacio con Alicia Lobato. Ella es justamente representante de una asociación que se llama Miss Tontli, que obviamente tiene que ver justamente con la idea de cuidar, de atender, de respetar a los animales, por la defensa animal, que es el eslogan que tú tienes. Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí y abriendo el diálogo sobre los derechos de los animales. Bienvenida. ¿Cómo se puede definir una persona que es defensora de los animales o que es animalista en este contexto que vivimos hoy por hoy en Querétaro y en México? Yo quisiera creer que quienes defendemos a los animales es porque tenemos la visión de que todas las especies pertenecemos al planeta y por lo tanto creo que esta visión antropocentrista que tiene nuestra especie está un poco errada. A final de cuentas, tanto esas especies dependen de nosotros como nosotros dependemos de ellos y todo el planeta. No es una moda, no es una forma de ser de repente en un contexto incluso internacional, de estar en defensa de los animales solamente como si fuera un cliché. Creo que más bien se ha extendido la conciencia sobre que pertenecemos a todo el planeta. Entonces, creo que justamente hemos ido evolucionando como sociedad para darnos cuenta que no solamente nuestra especie tiene derecho a existir en el planeta, más que una moda. Más que una moda. Ahora, esta iniciativa que está planteando el gobierno del estado, que se ha presentado a la legislatura de protección animal, contó con el diálogo, el aval de diversas organizaciones, no te gusta el término animalista, está bien, ¿no? De diversas organizaciones ambientalistas, animalistas, organizaciones civiles, contó con este diálogo y esta aportación de ustedes. De hecho, no contó con ninguna, hasta donde sé, no contó con ninguna asociación. Nosotros cuando nos enteramos en los medios nos pusimos en contacto. Yo hice una solicitud de transparencia para que nos sea entregada la iniciativa, porque de hecho no la conocemos en su totalidad. ¿No la tienes? No la tenemos. De hecho, se supone que en la página de la legislatura tienen que hacerse públicas por ley las iniciativas de ley que se promueven en la legislatura. Hasta el día de hoy no la han publicado. Debo reconocer que ya tuve un acercamiento con el secretario Marco del Petre y él quedó de que tuviéramos una reunión para darnos conocimiento sobre lo que
considera esta ley. ¿Qué conoces de esta iniciativa? Conozco que van a hacer la declaratoria como seres sintientes, conozco que también ya van a incluir algunas sanciones administrativas, lo cual veo muy positivo con respecto a las otras leyes, porque en Querétaro ya teníamos una ley desde el 2009. Y además incrementa las penas, ¿no? Las penas carcelarias, no es cierto, carcelarias no, es económica. Así es económica hasta 56,000 pesos nada más, sí, ¿no? De hecho, desde el 2009 Querétaro sí tenía una ley de protección animal. Y hay quien considera que debería también haber cárcel contra quien mate a un animal, ¿no? En esa ley no consideraba. ¿Por eso entonces se vino abajo lo de Atos y Tango? No, es que hay diversas normativas en el tema de protección animal. Una es el Código Penal, que es en donde vienen las penas para una conducta que ya es crueldad, maltrato por los animales más intencional que una simple omisión, como en el caso de Atos y Tango. Código Penal nada más. Ese es el Código Penal. El Código Penal lo tenemos en Querétaro desde el 2014. Sí. Y desde el 2009 contábamos con una ley que de hecho considera algunas cosas de las que ya mencionó el gobernador que van a estar incluidas en esta nueva ley, como mantenerlos amarrados en azoteas, etcétera. Claro. La diferencia... Va a estar prohibido que los dejen en la azotea, exacto. por ejemplo. Desde el 2009 estaba prohibido, sin embargo, como la ley no consideraba las sanciones administrativas, tú podías tener un perro amarrado y te iban y te decían... Así como está prohibido pasarse un alto exacto, también. Te dicen, oye, está prohibido y tienes que bajarlo, ¿no? Pero el señor si no lo bajaba, entonces no había cómo hacerlo cumplir. ¿Tiene sentido una iniciativa de esta naturaleza para que realmente aprendamos a cuidar y a tratar a los animales? Aquí mi punto justamente es que debemos de trabajar en la prevención. Los derechos de los animales deben de ser defendidos por sus propias razones. Sin embargo, también creo que las autoridades están perdiendo muy de vista que el tema es trabajar en la prevención. El maltrato animal también está considerado como un indicador para otro tipo de violencias. En otros países donde ya hay estudios más avanzados como Estados Unidos, el FBI lo retoma como un indicador, incluso por ejemplo en el tema de los asesinos seriales, el 99% de los asesinos seriales empezaron maltratando a algún animal. Creo que con el contexto de violencia que tenemos en México, las autoridades están perdiendo de vista que hay que trabajar en este tema porque estaríamos trabajando en la raíz de otras violencias. ¿Te has fijado cómo prácticamente aquí en Querétaro no pasa año sin que tengamos, y aquí el teniente Mérida nos va a corroborar, 2 o 3 casos de maltrato animal bien documentado con video, o sea, de crueldad, o sea, realmente casos de crueldad. Recientemente encontraron a un animalito, un perrito en una bolsa. Así es. 5 en el mar. Muy seguido en Querétaro tenemos ese tipo de conductas que yo creo que refleja una patología social muy grave. También, prácticamente no pasamos un año. Y además, también comentar, en México tenemos hasta un partido verde ecologista de México que tomó de bandera, y además no es nuevo, es un partido que se fundó hace 40 años casi. Pero sí hemos avanzado, por ejemplo, el tema de los circos, por ejemplo, cuando quitaron los animales de los circos, que realmente no se ha visto, o sea, seguimos hablando de lo mismo, porque se han creado leyes, se han creado un montón de protecciones. Es más, ya los políticos le entran al tema porque también es muy rentable electoralmente hablar de los perritos también, no solamente del Partido Verde, ya todos los partidos han entrado al tema. Prohibieron los circos o los animales en los circos y los circos se murieron. Bueno, mataron una industria, medio mataron los animales que se llevaron a ciertos refugios, ¿no? Pues hubo disposiciones, aquí más bien fue un tema de que se hicieron las disposiciones para que los propietarios de los animales los entregaran a santuarios y se ¿Qué es lo que falta canalizaran? hacer para dejar Pero de hablar ellos del no tema? estuvieron de acuerdo, porque recordemos que los animales, a final de cuentas, dentro de la legislación mexicana son bienes muebles. Entonces, no se puede incautar un animal si no viene un proceso legal. Exacto. Entonces, aquí los que fueron propietarios de los circos tenían que ceder a los animales. Ese fue el tema. Ahora están proponiendo prohibir el uso de delfines, por ejemplo, en delfinarios. Pues sí, por eso, y de popotes para no matar tortugas en restaurantes de mariscos. En tu opinión, ¿qué necesitamos hacer para dejar de hablar de este tema, de resolverlo de una vez? Porque como muchos temas en este país, los hablamos y seguimos y seguiremos hablando de ellos, porque nunca se resuelven, ¿no? Creo que uno de los temas... Hasta un partido político hay que toma de bandera esa, ¿no? Uno de los temas es la prevención de la violencia. Empezar a reconocer que el maltrato animal también afecta el tejido social y empezar a crear programas de prevención más que destapar lo que pasa, prevenir. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido incluso reportes de menores de edad
llevando a cabo actos como quemar gatos. Ahí ya es una situación demasiado alarmante que las autoridades tendrían que estar atendiendo y que tendrían que responsabilizar, por ejemplo, a los padres o tutores de esos niños y niñas. Les cortan las orejas a los y obligándoles perros. A llevarlos, por ejemplo, a atención psicológica, psiquiátrica, si es que es necesaria, para prevenir. ¿Qué se hace a nivel nacional en este tema? ¿Qué se hace a nivel nacional? ¿Qué otros estados, por ejemplo, están en esta misma coincidencia? Recientemente, en diciembre, se publicó la reforma constitucional en materia de protección animal y de ella va a derivar, se cuentan con 180 días para generar lo que son las leyes generales, que en este caso serían leyes estatales, que a su vez federales, y que a su vez las leyes estatales van a tener que acoplarse a esta normativa federal. Entonces, si ahorita se emite una ley aquí en Querétaro, se va a tener que volver a reformar si es que no está armonizada con la ley federal. ¿Quiere decir que no es momento de meter esta iniciativa? Desde mi punto de vista, yo esperaría, porque además fue en diciembre, son 180 días, ya está, ahorita se está trabajando en las cámaras federales. ¿Apenas vamos en eso? Entonces, todavía no se publica, debe de estar ya por tiempos, debería ya de estarse para cumpliendo con esta que va a entrar en vigor. Porque sucede como aquí en Querétaro tenemos varios municipios que los reglamentos no están armonizados con lo que es en este caso ahorita que tenemos el Código Ambiental, muchos reglamentos hacen referencia a la ley de protección, exactamente, que está derogada. Ni siquiera reglamentos. Eso es lo que hace que el reglamento sea virtualmente ilegal, porque se está refiriendo a una ley que ya está derogada. Entonces, en cuestiones de aplicación, es un abogado puede ser impugnable, la puede impugnar. Entonces, nos hace falta mucho que las autoridades se acerquen a las personas que tienen conocimientos en la materia. ¿Llamarías tú entonces que esta ley, esta iniciativa, que se promueve en Querétaro, entre a un debate entre la ciudadanía, sin el afán de empantanar, porque aquí se empantana, ¿no? Más que debate, yo creo que una conciliación con las organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que dentro del plan del Estado viene el tema de la gobernanza, de la participación ciudadana. ¿Pero por qué con las organizaciones civiles y no con los ciudadanos en general? Yo me iría y además siempre lo he dicho, ¿no? el tema de la protección animal debe ser multidisciplinario, debe de incluir a las asociaciones, también a expertos en temas de derecho, yo también incluiría personas en temas de salud mental, por lo que les mencionaba de la prevención del delito, obviamente colegios de veterinarios. Y entonces yo no nada más incluiría a un sector de la sociedad, sino ampliamente a varios y expertos. Incluso en la los industria de los cuidadores y la venta de artículos. Así es. Que es un gran negocio, ¿no? perros, hoteles, los cuidadores, los veterinarios. Vamos a hacer una pausa, Alicia Lobato. Estamos platicando con Alicia Lobato, justamente ella es pues defensora animal, ¿no? ¿Así? Sí, de los animales, Hacemos la pausa, estamos en blanco y negro, regresamos para hablar de la tauromaquia y hay otros temas. Que te gusta ese tema, Alicia. Y los gallos, las pelas de gallos. Pelas de gallos y las corridas de toros. Pelas de gallos y las carreras parejeras también. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Sí. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro, compañeros de la mesa cuadrada. Alicia, gracias por ex redonda. Que nos sigan a través de las redes sociales. Sí, de las redes, de todos nuestros canales, en cualquier horario, consuma la plataforma. Facebook. Yo les voy a pedir que no acepten imitaciones chafas, por favor. Eso sí lo voy a pedir. Alicia, un tema pues controversial. Querétaro es de los estados que tiene a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, amplia tradición taurina, ganadería. Yo te he visto breves ahí en la plaza. Yo voy muy seguido. Es una industria. Es una industria muy importante, incluso a nivel pero Alicia, pues aquí se contrapone contra lo que los protectores de animales como tú, pues no, la tauromaquia debe de estar también en esta iniciativa que se está proponiendo. ¿Por qué está fuera? La charrería. También se ha hablado ya de la charrería, es cierto. Y las carreras parejeras y las peleas de gallos. Y aparte, ¿qué pasa con la charrería? Porque es deporte, está en la Constitución incluso. Además, como patrimonio. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, siendo muy objetivos y dejando de lado mi lado animalista, honestamente, ¿qué tan buen negocio es la tauromaquia? Ya lo hemos visto. En realidad, ¿cuántas corridas hay en Querétaro al año? Porque no hay empresarios que se animen. Porque además, siendo muy honestos, la asistencia es ya cada vez menor. Nosotros nos pasó cuando fue la declaración de la tauromaquia en el 2012.
estuvieron regalando boletos en tintorerías, en una empresa de telecomunicaciones muy famosa que no quiero mencionar. ¿Y qué sucedía? Ni aún regalando los boletos llegaron a llenar las plazas. Entonces, creo que aquí el fondo es un gusto personal de la clase política, que ellos han sido los que han permanecido. El año pasado ni siquiera hubo la tradicional corrida de Navidad. Ya porque ni siquiera. Está cerrada la plaza. Nos tuvimos que ir a San Juan del Río. Pero eso es por tema de protección civil, La Santa María ya ni siquiera hace corridas, ¿no? Entonces, en realidad hay que reconocer que también es una actividad que la misma sociedad ha ido rechazando porque se han dado cuenta. Pero de la Alicia es parte del sincretismo de dos culturas. Fiesta tradicional. Sí. Es una fiesta tradicional. Pero veamos, a lo mejor no me gusta mucho hacer esta comparación, favor, pero los romanos, ¿no? Y eso fue cambiando. Creo que la sociedad tiene que ir evolucionando. Ahora, económicamente hablando, cuando fue la declaración, yo hice una solicitud a la legislatura porque se hablaba de una derrama millonaria y se hablaba incluso de fuentes de empleo. Yo la solicité porque se supone que cuando tú haces una iniciativa de ese tipo y mencionas que hay una derrama económica, debe de haber un estudio técnico que demuestre esa exposición de motivos, ¿no? Sin embargo, me contestó la misma legislatura con la propia iniciativa, porque no tenían el estudio que sustentara la derrama económica. ¿Qué sigue? Entonces, ¿van a prohibir las corridas de toros? ¿Nada no, de eso? No. ¿O qué van a hacer? Al final, si yo cumplo los reglamentos, se me va a permitir. Yo cumplo los reglamentos oficiales y se me va a permitir. Hace poco hubo una corrida que no cumplía con el reglamento, pero en el tema taurino no lo cumplía y se suspendió. Justo, y digo, deberían de cumplir con sus propias normas. Pero se suspendió por eso, porque no cumplía en medio de un escándalo, por cierto. Sí, porque fue la inauguración de la plaza. Sí. Entonces, pero si cumplo los reglamentos, se lleva a cabo. Claro, pero ni siquiera están cumpliendo con los propios reglamentos. Pero si los cumplo, ahora, pelea de gallos, toros. Entonces parejeras, charrería. Jurídicamente hablando, si cumples con los reglamentos, se puede hacer porque no está prohibida la actividad como tal. A ver, Alicia, tú conoces la fiesta brava. Y qué bueno que puedes hablar de algo que conoces. Claro. ¿Sufre el toro? ¿Sufre el animal? Sí, y de hecho ¿No es su espíritu bravo? No, recordemos que todas las especies evolucionamos por nuestras propias razones. El toro evolucionó por sus propias razones. Ahora que ha habido cruza, obviamente, y que nosotros como humanos hemos intervenido en muchas especies, no solamente el toro, pues lo han desarrollado para esto. Sin embargo, el toro no evolucionó para esto. Existe un estudio de la UNAM en la que habla justamente de todo el sufrimiento que pasa el toro durante el proceso de la corrida de manera científica. Pero va a ser consumido finalmente como se consumen cientos de reses. Se supone que en la teoría podría ser, de hecho en las plazas de toros algunos lo venden. ¿Y qué tanto están los animalistas o las organizaciones sociales en defensa de los animales dentro de los rastros, por ejemplo? Porque en el rastro se sacrifican infinitamente más reses que en una plaza de toros. Personalmente yo sí he estado siguiendo el tema de los rastros. ¿Tiene una muerte digna? Porque no siempre. Existe una norma oficial mexicana para el sacrificio de cualquier animal, ya sea el considerado consumo, incluso perros, gatos que están en las unidades de control animal. Incluso por temas sanitarios pero no también, se cumple. Sabemos que también hay muchos rastros clandestinos que no están cumpliendo con la norma oficial mexicana. Incluso y hay muchos ahora rastros, que lo mencionas, en la corrida se está violando la norma oficial mexicana para el sacrificio de animales, porque la manera en la que muere el toro en el ruedo contraviene la norma oficial mexicana para el sacrificio. Pero el reglamento lo autoriza. Pero hay un reglamento. Pero recordemos que una norma oficial mexicana es federal y está por encima de cualquier reglamento de índole municipal. Por ejemplo, con la venta de conejos, la venta de aves, la venta también de otras Lo comentaba especies. ahorita Mérida, ¿no? ¿Qué piensas? La regulación de venta por internet, el traslado, por paquetería, te enviaban por paquetería la compra de un animal. ¿Cómo se va a regular? Anteriormente en plataformas digitales se vendían y se enviaban. No, plataformas ya como Facebook, Mercado Libre, ya lo tienen. Se hace tienen que prohibido la venta de animales. Sus códigos de ética lo impiden, entonces. Así es, incluso Facebook, si tú ves una publicación de venta de animales, la puedes reportar y se supone que teoría que la tienen que bajar. Creo que aquí es también un tema cultural, además del gobierno, de la regulación, de cumplir con la regulación, también es un tema cultural. Seguimos viendo a los animales como objetos y además no tenemos la conciencia de que un perro, un gato, un conejo viven varios años. ¿Qué va a pasar si una persona quiere específicamente una raza? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pastor alemán. Me quedo sin perro, fallece mi perro,
quiero comprar un pastor alemán específicamente, o tener un pastor alemán, pero nadie me lo vende. Nadie me lo vende. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, aquí yo no estoy a favor de la compra de ningún animal. Pastores alemanes hay muchos en los refugios, pero se supone que en esta cualquier ley, raza, o sea, es algo... Sí, claro. Border Collie. Alguien que quiera algo muy específico. En esta ley en específico se supone que habla de criaderos, que ya lo venían, como se los mencionaba, pero ya también viene en el tema. Tendrían que ser certificados, y aquí se tendría que hacer un gran trabajo de regulación del gobierno. ¿Y están certificados? Y recordemos, exactamente, pero tendrían que certificarlos. O sea, pero la razón de los criaderos es venderlos, ¿no? Así es, y tendrían que verificar las condiciones en que tienen a los animales. Ahora, aquí también estamos hablando... O sea, sí a la venta, pero regulada, digamos. Es lo que considera la ley. Nosotros como animalistas, obviamente... decimos, hay demasiados perros en la calle, demasiados animales como para seguir comprando. Antes de despedirnos, háblanos un poquito de los animales sinantrópicos, ¿sí? Así es, los animales sinantrópicos. ¿Qué es eso? Los animales sinantrópicos son los animales de especies consideradas silvestres que van quedando atrapados en las manchas urbanas. Por ejemplo, con la construcción de los nuevos fraccionamientos, cacomixles, tlacuaches, todos estos animales, al crecer la mancha urbana van quedando atrapados. Un ejemplo muy claro es los animales que están aquí atrapados en la Alameda, que dentro hemos tenido reportes de tlacuaches, obviamente hay ardillas, aves y demás. ¿Qué sucede con estos animales? Dejan de ser silvestres porque empiezan a depender tanto para alimentación y resguardo de nuestra especie. Quizá no directamente porque no viven en nuestras casas, pero sí se alimentan de lo que nosotros desechamos y demás. Y empieza a haber un poco más de convivencia. Esos animales ya no pueden regresarse a un entorno silvestre. ¿Qué se tiene que hacer? Porque afectarían a aquellas otras especies que están separadas con patógenos, enfermedades y demás. ¿Qué tenemos que hacer? Una, pues obviamente se supone que en los reglamentos para las construcciones y demás, cuando las personas trabajadoras que están construyendo estas casas encuentran una víbora o cualquier otra especie, tienen que reportarla y se supone que tiene que asistir, en este caso sería la Profepa, que es una instancia federal. Sin embargo, sabemos que pues no hay presupuesto, no hay aplicación, no hay personal. No hay política pública para eso. Exactamente. Debo reconocer que algunos de los municipios de la zona conurbada de Querétaro, como Corregidora, Querétaro y Marqués, el Marqués ellos tiene han una empezado, unidad muy destacada en eso, empezado a reubicarlos. Pero ¿qué sucede? Que aunque en esa construcción se encuentre, siempre van a quedar. Entonces es un tema cultural. Tenemos que empezar a educar a la gente en el tema y también a las autoridades, porque incluso las propias autoridades creen que la defensa de los animales se basa mucho en los animales que son considerados domésticos y no. También tenemos que buscar que haya coordinación entre los gobiernos municipales con el federal, porque a final de cuentas la protección de los animales sinantrópicos como son silvestres está es dentro del ámbito federal. Alicia, entonces dirías que esta iniciativa de ley, que se espere un poco, que esperemos a que se armonice. Pues creo que tienen que tomar en consideración de que después se va a tener que armonizar, y creo que el llamado sobre todo a las autoridades es a trabajar con toda la sociedad civil que es experta en el tema, abrirse realmente a la participación ciudadana. Yo creo que debió haber sido antes, ¿no? Es como si te pones primero los zapatos y luego los calcetines, ¿no? Sí. O como Superman, ¿no? Superman, los calzones encima del pantalón. Exactamente. Ahora, el puro hecho de la iniciativa, ¿no es un avance? Claro. Que está visibilizando un tema A que ver, sí pasa que llama la atención. Reconozco el avance en el que el gobernador ponga la atención en el tema, porque creo que no quiero decir que sea buena o sea mala, porque no hemos tenido acceso a ella. Eso es lo principal. No podemos emitir una opinión sobre algo que no nos han permitido conocer. Entonces, una vez que nos permitan conocerla, podremos emitir una opinión a favor. Quizás a lo mejor estemos a favor, quizás estemos en contra, pero en este momento no podemos dar solamente tenemos lo que se ha declarado. Lo que se declaró al presentarla, Y en los medios. Así es. Sí. Gracias. Al contrario. Gracias, Alicia. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirme Alicia. hablar del tema. Miss Tontli, que significa pequeño felino. Pequeño felino. Gracias, Alicia Lobato. Que tengas muchísimas buena tarde. gracias. Vamos al corte y volvemos. Bienvenidos aquí a Blanco y Negro nuevamente. Ese es nuestro último bloque. Pues este viernes cumple 494 años de la ciudad. Sí. Pues
pues una ciudad, hay que decirlo, también muy compartida. Originalmente, pues dicen que era muy mocho, que muy conservador la ciudad, muy conservadora la ciudad. El hecho es que Querétaro se ha vuelto una de las ciudades más dinámicas de México, no ahora, en los últimos 20 años. Sí es un imán poderosísimo de migración interna. Y también hay que decirlo, también de extranjeros también. Sí, fíjate que 2 aplicaciones de inteligencia artificial les han preguntado, tanto a ChatGPT como a la Grok, de Grok, dicen que Querétaro, le hicieron la pregunta, que a dónde se debe ir uno de vivir, porque... Y dicen que a Querétaro. Sí, Querétaro. Claro. Han contestado ahí les va un dato, dos aplicaciones nosotros de ella. Publicamos recientemente en Diario Querétaro la nueva queretanidad, y bueno, ahí sí nos da mucho gusto, predominamos los chilangos. Ahí sí, Aurelio. Sí, aquí hay 3 en esta mesa, hay 3. Pero, a ver, los chilangos, o bueno, son 4 estados que concentran la migración hacia Querétaro. Somos los chilangos, los número 1, luego vienen los mexiquenses, Guanajuato y Veracruz. Fíjate. Esos son los principales 4. Entre esos 4, o sea, la gente proveniente de esos 4 estados han creado 88.7% de las empresas de los últimos 5 años. Órale. Y de los nacidos en Querétaro son solo 13.9% del crecimiento demográfico registrado en ese mismo periodo. Órale. Pero bueno, lo que hay que destacar que bueno, sí hemos venido, sí hemos llegado muchos, pero también somos, pues, aportadores. Hay que decirlo, aportamos bien, aportamos bien, le trabajamos. Y otra cultura. Y es una migración buena, hay que decirlo, también es una migración, en gran parte es una migración muy buena. Es que la pregunta, Mario, es, teniente... Y los extranjeros, pues también hay muchísimo extranjero que ha llegado. ¿Qué te ha dado Querétaro a ti en tu vida personal, en tu vida profesional? Creo que esa es una pregunta que nos hacemos muchos que queremos desarrollarnos aquí. Aquí tenemos a nuestra familia, no nacimos aquí, pero aquí decidimos vivir, y aquí queremos, yo por lo menos quiero morirme aquí. Aunque los queretanos no nos quieran, no nos quieren mucho. No, ya no, yo creo que eso fue mucho tiempo. Este queretano, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Quién? ¿Los queretanos? No, nada. Pregunto por si ocupan algo. Las chilangas nos han dado mucho también, entonces estamos muy agradecidos y estamos muy contentos. Yo lo que le quisiera preguntar a ustedes es que entiendan que al ser minoría ya los queretanos, es por eso que en el ambiente está queretano que se precie de ser queretano, alguna vez en su vida tiene que decir que a él le abrían el JBJ y le daban mesa de pista. ¿Y eso es bueno? Sí, lo hacen contigo. Es que cualquier queretano te lo va a decir, porque somos tan poquitos. Y luego les criticas, le dices, ni siquiera críticas, nada más dices, oye, yo extraño las garnachas de la Ciudad de México. Los tacos al pastor, por ejemplo, con todo respeto, no son iguales en Querétaro. Yo te lo digo. No, en comida no. La comida, pero se ofenden ustedes los queretanos. No, lo que pasa es que ustedes ver un barbón y se le hincan. A cualquier barbón. Sí, claro. Sí. No, hay buena comida aquí. ¿Qué significa ese monumento que se encuentra ahí? Hay buena comida aquí, buena gastronomía, pero afortunadamente ha acabado ya esa discusión entre queretanos y chilangos y guanajuatenses. Yo creo que sí, ya no es tan clavada, ¿no? Yo siento que ya... ya aceptas tu posición, que estás en peligro de extinción. En minoría, sí claro. No, pero es que habemos chilangos o gente que viene de otros estados de la República que queremos aprender, que queremos adaptarnos a lo que es la forma y la vida de Querétaro. Yo aprendí, por ejemplo, sales de un restaurante y dices, buen provecho, ni solo conozco, no sé ni quién es, pero eso es lo queretano. Salgo y barro mi calle, salgo y recojo mi basura y la pongo en su lugar. Pero el caballero era de los que a las 4 de la tarde cerraba la cortina, se ponía la pijama. O te paras en el segundo carril, le pones intermitentes y piensas que es normal, ¿no? Sí, claro, no pasa nada. Fíjate, yo digo en el radio, noble, histórica, próspera, colonial, barroca, son 12 adjetivos y luego hay gente que me habla y me dice, no mames, perdóname, no manches, Querétaro sucio, Querétaro lleno de hoyos, Querétaro lleno de pero manchas. Por lo regular vienen de... No lo quieren, no es quieren. Es un tema aspiracional de ver un Querétaro que está bien, un Querétaro que tiene obviamente un potencial importante. No conoce Catepec. Exacto. No conoce o viene de allá y no se acuerda. O viene de ahí y no se acuerda. De otros lugares o de otros estados. Eras de los que se cambiaba a las 4 de la tarde, cerrabas el local, te ponías la pijama para regresar a la siesta y regresabas a las 6, 7. Fíjate que nunca fui así. Pero si lo hacía. Siempre fui callejero. A las 2 de la tarde cerrabas para irte a comer. Sí, claro. Y sí conocía yo gente. O sea, los restaurantes cerraban a la hora de la comida o cómo. Sí, señor. Yo creo que Querétaro estaba muy ibérico. Querétaro era muy ibérico. Había gente que se ponía la pijama. Por la siesta. La siesta y el cierre de los negocios. Eso no te tocó a ti, mi querido Mario, pero sí. Bienvenido a Querétaro. Y además qué bueno que no me tocó.
Bueno, hasta la peregrinación, que la ciudad se quedaba desierta. La peregrinación en estas fechas se quedaba y luego Acapulco. Y luego Acapulco, y todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, contribuimos. Eso los queretanos y los chilangos lo hicimos juntos. Acabar con Acapulco, quitarle lo de destino turístico elite. Y creaste el Acapulquito. Sí, exacto. El de San Juan, vamos. Bueno, para llevar, señores, ¿qué tenemos para llevar? Yo empiezo. A ver. Hay un tema que tiene que ver con las escuelas Patito. Nos llegaron denuncias de escuelas Patito que hay en Querétaro que no tienen el registro de validez oficial y que resulta que es una vergüenza y una estafa para muchas familias que pagan una colegiatura, que van a una escuela, que tienen supuestamente una formación y no les entregan su documentación. Y que además así son escuelas de enfermería y están trabajando como enfermeras y no terminaron porque no tienen una certificación en la carrera. Han clausurado varias, ¿no? Pero lo peor es que la Universidad de las Mujeres tampoco tiene REBOE, o sea, registro de validez oficial en el estado de Querétaro. Y acaban de encabezar una graduación de 400 a eso mujeres. iba, porque fue la doctora Martina Pérez Rendón, les pone la cofia, les dice un mensaje de qué bueno, pero qué no bien. están certificadas. No tienen certificación la Universidad. Pero está en trámite, ¿no? Como todas las cosas. Sí, pero eso es lo que te dicen todos, está en trámite, nos tardamos 5 años. No, pues yo grave, platiqué con unas niñas esta semana que tienen desde el 2018 peleando sus papeles para que les entreguen su título para que puedan ejercer como enfermeras. Y la escuela le dice, está en trámite. O es de otro estado de la República o es de la Ciudad de México. Bueno, revisemos la Universidad de las Mujeres. Ahí se las dejo de tarea. Bueno, yo gracias, puedo. Esto fue todo. No, sí. Se fraguaba hace algunas semanas una reunión en la representación de Querétaro en la Ciudad de México. Hay una casa, ¿no? Ajá, en ahí, Polanco creo que está. En Polanco se pensaba hacer una reunión de secretarios de gobierno estatal, pero pues creo que no sabían. ¿El de aquí también? Sí, claro. No sabían en el sector central y creo que fue también uno de motivos de controversia. Ya no se llevó a cabo la reunión porque hubo cambio de secretario de gobierno. Ah, ok. Sí. Ahí se detuvo. Sí, ahí se detuvo. ¿Andaba organizando sin permiso? Eso es lo que me dicen, ¿eh? Es lo que ¿A escondidas? Sí, parece ser. Híjole. A espaldas de eso y más feo, ¿verdad? A espaldas de... ¿Y el carnal anda miedoso o no? ¿Quién? ¿El Rino? No sé, no, todo bien. O sea, jugaban juntos, ¿no? No, pero todo bien, todo firme. Bueno. Teniente Mérida. Sí, cómo no. Pues para ustedes como periodistas no creo que les genere favor mucha que duda. usted nos hace. Sí, no creo que les genere mucha duda, pero al final, en uno de estos municipios donde se da el chicharrón de res, tacos de chicharrón de res. En Ezequiel Montes, ¿no? Sí. Bueno, por ahí, algunos regidores ya van a hacer ahí trabajo en conjunto porque el principal que administra ahí, pues terminó mal con todos ellos y van a buscar que puedan sacarlo hasta del partido. ¿Estás hablando de quién? Dime nombres aquí. No digas adivinadas. Sí, señores, pues es que al final ustedes tienen que leer la nota. Yo ya dije Ezequiel Montes. Ustedes tienen que leer la nota. Yo dije Ezequiel Montes. La van a leer en Expreso Querétaro. Bueno, está bien. Gracias, Teniente Mérida. Mario León. Hay por ahí unas señoras o señores que están muy enojadas porque dicen que el secretario de gobierno, el nuevo secretario Eric Gudiño, organizó una supuesta reunión de trabajo para esa mentira es falsa, ¿eh? Por eso es mentira y es falsa. Sí. ¿Qué pasó? No, por eso estoy jugando. Entonces, con las palabras. Es precisamente esa aclaración. La reunión no la organizó el secretario de gobierno, fue una reunión privada. Falso. También les dolió mucho que no hubiera mujeres. Bueno, pues lo siento mucho, si quieren que las inviten, quien organizó esa fiesta, pues hay que socializar, ¿no? Hay que socializar para que te inviten. Y otra, pues para que se ardan, o sea, las periodistas que no verificaron los datos y que andan diciendo tonterías, para que se ardan, las costillas estaban deliciosas las costillas. No, bueno, yo nomás diría que también hay que agregarle que esa información que vende como exclusiva, la retoma. Exclusiva. Sí, como dice que tiene pruebas, ¿no? De lo que se dijo. Lo cual es falso. Es falso porque se desprende de una conversación privada. Entonces, no. O sea, si quieren datos, bien, pues verifíquenlos. Pero en el ejercicio periodístico, la mentira es falsa, ¿eh? Lo primero que tienes que hacer es verificar un dato. Yo me acuerdo que alguna vez Manuel Buendía decía, ningún periodista puede hablar de nada que no le conste. Nada más. Que no te conste. Y entonces tú hablas de lo que te contaron y de lo que te platicaron. Si no las invitaron, no es culpa nuestra y creo que tampoco de Gudiño. No fue convocatoria. Quien hizo la convocatoria, ¿no? Quien hizo la convocatoria decidió a quién invitar. Con todo respeto, Con todo respeto para las privado. mujeres. En un evento privado, creo. Bueno, señores, pues tenemos que despedirnos. Muchas gracias en Blanco y Negro.
miembro. Ya hay que organizar una buena comida, ¿no? Una buena, pero ¿a quién Sí, invitamos? ¿pero ¿a quién invitamos? No. Pues sí, Teniente Mérida, muchas gracias. Teniente, uno sabrá a quién un placer. invitar. A ellas teniente no. o teniente? El placer gustoso. El placer gustoso se lo dan ustedes. Gracias. Ustedes son los de casa. Adán Olvera. No, sí, ya saben, en las redes sociales gracias, nos puede teniente. ver. Es el único programa de análisis y debate que se hace todos los días a través de los medios en Querétaro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A través de Radar TV, tarde. gracias Mario. igualmente. Buenas tardes.